Hola, hola, feliz viernes. ¿Cómo están? Estoy muy contenta porque el invitado que les traigo en esta oportunidad es un gran amigo, un excelente profesional y ser humano. Maneja amplios conocimientos y una muy buena trayectoria laboral desde su profesión como ingeniero electrónico. Así que quiero que le demos la bienvenida al ingeniero Michael Castellanos. Michael, muy buenas tardes. Qué chévere saludarte y tenerte como invitado en mi sección hablando con los expertos. ¿Cómo va? Hola Adriana, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien. No, a ti, con todo gusto. Bueno, ¿qué te parece si aprovechamos al máximo este espacio que nos das el día de hoy y nos cuentas un poco de ti? ¿Sí? ¿Cuál es la labor que desempeñas actualmente y cómo tomas la decisión de estudiar esta profesión? Bueno, actualmente pues soy ingeniero electrónico, eh, hice un magíster en seguridad informática. Actualmente estoy trabajando en el sector de telecomunicaciones, sector muy amplio, entonces hago una administración de una plataforma ahí, entre muchas otras funciones que pueden haber en una empresa de telecomunicaciones. ¿Cómo decido estudiar ingeniería electrónica? La verdad es, a finalizar el bachillerato, veo como el interés realmente es algo que nace, ¿sí? Es algo innato, es como un talento que existe. Entonces, me apasiona mucho los computadores, me apasionaba mucho en esa época, como decimos, cacharrear con cosas, con electricidad, sí, con bombillos, con muchas cosas. Y en el colegio afortunadamente nos pudieron dar ese tipo de orientación porque veíamos electrónica. Entonces, podíamos decidir unas selectivas, digámoslo así. Entonces, yo escogí electrónica porque habían muchas otras, medicina, bueno, una serie de posibilidades, y realmente sí me inclino por la electrónica y realmente me empezó a gustar. Me empezó a gustar el tema de poder hacer cosas automáticas, de poder hacer, bueno, manipular sensores, manipular una serie de cosas que realmente ahí en ese momento son tan básicas, pero que lo hacían a uno pensar en ir más allá. Listo, Entonces, en ese momento yo decido estudiar súper. electrónica. Bueno, eso quiere decir que tú eras de los que cuando chiquito desbarataba de todo y volvía y lo armaba y Sí, miraba qué tenía por dentro y le ponías cosas. totalmente cierto, exacto. Me apasionaba de pronto mirar cómo funcionaba un carro de pilas o sí, una bombilla, una linterna, cosas muy básicas. Afortunadamente mi papá también, yo creo que también es hereditario, porque a mi papá le gustan también el tema de los computadores, los sistemas, y mi papá desde pequeño yo lo veía él trabajando con ese tema de los computadores y también me llegó a apasionar, pero no es llegué a estudiar ingeniería de sistemas, sino Ujú. realmente me apasionó más ir a la parte de lo físico, ¿sí? De lo realmente lo que hace funcionar un sistema, que es la parte electrónica. Así es. Listo, bueno, cuéntanos qué materias viste durante la carrera. Bueno, materias, pues como toda ingeniería, los primeros 4 semestres son iguales, realmente son muy generales. Ves mucho cálculo, mucha matemática, física, inicias con física, electromagnetismo, estadística, eh, la parte de ética profesional, que es muy importante en nuestra carrera y muchas carreras. Entonces esa parte inicial es muy parecida a todas las ingenierías. Es una parte avanzada de cálculos, de integrales, de una serie de teoría muy, muy general. Ya después del quinto semestre ya tú empiezas a ver materias propias de la carrera como son electrónica digital, electrónica análoga, ves automatización en algunos semestres, robótica, ves electromagnetismo avanzado, ves la física del estado sólido, que realmente la física del estado sólido es la que hace posible la electrónica. Entonces los ingenieros electrónicos
tenemos que entender muy bien la física del estado sólido y la vemos desde quinto semestre. Entonces, ahí viene una serie de campos de la electrónica que te abren mucha posibilidad y te puedes llegar a especializar en algún lado. También puedes ver, también ves redes de transmisión. Ahorita ya está la onda todo inalámbrico, entonces también vemos ese tipo de transporte de la radiofrecuencias y magnetismo, todo ese tipo de comunicaciones inalámbricas, que pues realmente te van haciendo, te van abriendo el campo en la ingeniería electrónica. Genial. Al final ya puedes estar viendo algo tan especializado como, por ejemplo, inteligencia artificial, que lo aplicas en robótica, y la electrónica de potencia, que también la puedes enfocar hacia la industria, hacia automatizaciones. Entonces, o sea, desde el quinto semestre empieza a abrirte el campo de una manera muy, muy interesante. Bueno, súper. La electrónica es un mundo muy interesante. Por lo que tú nos cuentas, digamos que tampoco es tan fácil, tiene sus cosas complejas, ¿sí? Y por eso quisiera preguntarte, Michael, ¿qué habilidades o capacidades consideras que debe tener una persona que le interese estudiar esta carrera? Bueno, realmente son muchas las habilidades, como toda carrera, realmente hay que tener unas habilidades, pero yo pienso que lo más importante en la ingeniería electrónica es la creatividad. Si tú eres muy hábil en ese tema y tú eres muy creativo, puedes llegar a aprovechar toda la información que te dan en la universidad y realmente llegar a hacer realmente unos proyectos muy buenos. ¿Sí? Aprovechar todo ese conocimiento de la electrónica para hacer infinidad de cosas. Si no hay creatividad, realmente es complicado llegarla llegarla a avanzar, ¿no? Llegar a un nivel más alto. Entonces yo opino que la creatividad es lo más importante. Listo, entonces como número uno consideras que la creatividad. ¿Qué otras, Michael? Bueno, yo considero que manejar el tema de las matemáticas y el cálculo es muy importante en la electrónica. Sí, el llegar a hacer muchos diseños electrónicos, el tema del día a día y solucionar muchos problemas, de ahí vienen muchos diseños y muchas aplicaciones que requieren cálculos. Si la electrónica no está bien calculada, no está bien diseñada, realmente para un diseño necesitamos cálculos y de ahí aplicamos mucha matemática y mucho cálculo, sobre todo cálculo integral. Entonces, no podríamos llegar a concluir algún proyecto. Entonces, es muy importante el combinar ese tipo de habilidades de lo que nos da la física y lo que nos da la electrónica en general, para poder llegar a fusionarla con la creatividad. Es muy importante llegar a tener esas habilidades para poder hacer ese tipo de proyectos, pues ya realmente hacer proyectos muy buenos. Listo, entonces creatividad y toda la parte de análisis numérico. Sí, toda la parte de análisis numérico. Listo, y la lógica, ahí también juega un papel importante. Sí, la electrónica es tan nivel tan bajo realmente porque es la parte física que hace posible la parte lógica. También hay que entender mucho la parte lógica y realmente ahí la programación, habilidades en programación también vienen a relucir en la carrera. Ahí es cuando a veces requerimos a un ingeniero de sistemas, realmente especializan solamente en la parte lógica. Un ingeniero de sistemas también debe conocer la parte lógica de sus componentes y vemos materias de programación, no en su profundidad, no vemos programación en profundidad como lo ve un ingeniero de sistemas, pero sí vemos programación. Entonces, también es importante tener habilidades en ese tipo lógico para poder llegar a fusionar e integrar muchas carreras, ¿no? La electrónica se puede llegar a fusionar con la ingeniería de sistemas, se puede llegar a fusionar con la ingeniería industrial, se puede llegar a fusionar con la ingeniería mecánica.
Entonces, realmente la lógica sí hace parte muy importante de las habilidades de un ingeniero electrónico también. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son los ámbitos o campos de acción en los que se puede desempeñar un ingeniero electrónico? Bueno, los campos son muy grandes, son muy amplios. Como te decía antes, la electrónica se puede llegar a fusionar con la mecánica, entonces tienes ahí un campo muy grande en la parte industrial. El llegar a trabajar en automatizaciones industriales te abre el campo en cualquier campo o tipo de industria, sea industria de alimentos, industria textil, industria automotriz, industria retail de confección. Entonces, en ese campo, claro, fusionar con la mecánica y con la electromecánica tiene una salida impresionante. A nivel de telecomunicaciones, como en mi caso, eh, manejar todo el tipo de redes, comunicaciones, transmisiones y toda la parte lógica de las telecomunicaciones, de las empresas de telecomunicaciones, que eso es un negocio muy grande y está creciendo inmensamente. Y ahorita en la pandemia lo vivimos, porque realmente gracias a las telecomunicaciones la vida productiva no se ha detenido. Entonces, realmente ese sector está muy cotizado y está muy bien pago. Entonces, requieren mucho ingeniero. Y a nivel de telecomunicaciones, ahorita hay una carrera de telecomunicaciones, pero también el electrónico está en la capacidad de hacer una función en alguna empresa de telecomunicaciones. También está en el sector petrolero. En el sector petrolero son requeridos muchos ingenieros electrónicos para sus automatizaciones, para todo su trabajo en los procesos de extracción del petróleo, de su refinación, de su tratamiento, de su transporte. Todo ese tema petrolero está automatizado, está electrónicamente automatizado. Y realmente es vigilado realmente gracias a la electrónica, porque sin la electrónica no podrían tener los ojos en todo el proceso de extracción y el punto final de la refinería del petróleo. Hay mucho ingeniero electrónico que trabaja en ese sector. También hay un sector que es muy importante y ahorita con la pandemia también lo estamos viviendo, que es el sector hospitalario, el sector médico. La electrónica también se ha metido ahí y realmente todos los dispositivos que usan en un hospital para poder tener o para poder mantener la vida y poderla monitorear funcionan con electrónica. Entonces, esa parte es muy, muy importante. Las personas que se especializan en esa parte de la biomédica, entonces tienen mucha salida también y en ese momento mucho más. Porque hay muchísimo equipo y Colombia se está actualizando en todo su equipo hospitalario y requiere más profesionales especializados en ese tema para poder dar soluciones más efectivas en el tema hospitalario, en el tema médico. Va muy de la mano con el médico. Entonces ahí un ingeniero que decida especializarse en ese tema también entra a estudiar y a fusionarse con algunos conocimientos de medicina. Entonces debe entender todo lo que hay que medir, todo lo que hay que censar, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, los respiradores mecánicos que ahora estamos viendo que son muy apetecidos por el tema del COVID. Ese tema todo es fusionado con la mecánica y la electrónica. Entonces, ahí en ese campo realmente la medicina se ha abierto mucho para la electrónica. Y realmente la medicina ha avanzado gracias a la electrónica. Entonces, equipos para operar, bueno, es la infinidad de equipos que usan electrónicamente para poder mantener la vida es impresionante. Entonces, los campos son muy amplios. Bastantes, un sinnúmero. Sí. Súper chévere. Bueno, Michael, ¿por qué crees tú que es importante el rol del ingeniero electrónico en la actualidad? Y cuéntanos desde tus conocimientos, desde tu experiencia, si esta carrera está siendo bien remunerada. Bueno, yo creo que el ingeniero electrónico hace parte muy importante de la evolución y del progreso del país y del mundo, porque realmente gracias a la electrónica hemos podido llenar esos baches del tercer mundo, ¿no?
Realmente, a mí realmente no me parece hablar de un tercer mundo porque realmente las tecnologías ya están abiertas a todo el mundo. O sea, la persona que pueda adquirir tecnología, yo creo que ya está en un nivel más alto que un tercer mundo. Entonces, realmente la electrónica ha hecho realmente la vida y la esencia y la vida, como se vive la vida, haya hecho un progreso impresionante. Llegamos a la esencia de extrañar a una persona cuando estaba, por ejemplo, fuera del país. Ahorita ya tenerlo a un solo clic y una videollamada, y eso es posible a la electrónica de un celular, ¿sí? Y a las comunicaciones y a un sinfín de cosas que están detrás de eso, de la energía. Entonces, realmente la electrónica hace parte fundamental del progreso de la humanidad. Entonces, ha hecho las cosas más fáciles y ha hecho también que veamos muchas otras cosas, muchas otras posibilidades de realmente a cómo se vivían hace unos 20 años. ¿Qué nos puedes contar con respecto a la remuneración económica de esta gran profesión? La remuneración, sí, en general es muy buena, en general es muy buena. Y más si de pronto tuviste experiencia en el momento antes de salir de la universidad. Yo les recomiendo mucho a los universitarios que puedan hacer sus prácticas en una empresa productiva. Su último año de carrera lo puedan hacer. Hay muchas empresas que reciben personas que no se han graduado. Entonces, esa es mi mayor recomendación. Los universitarios que están a punto de graduarse, si pueden hacerlo, que sean contratados por empresas productivas y empresas del sector que a ellos realmente les llamen la atención. Hay muchas empresas que contratan personas y futuros profesionales, sí, a un costo muy bajo, pero realmente lo que en esos años, esos primeros años, lo importante es adquirir experiencia en lo que ustedes quieran enfocarse. Realmente cuando ya adquieren la experiencia, eso es lo que vale en una empresa después para empezar a escalar un salario. Y el escalafón salarial de un ingeniero electrónico es realmente muy rápido. Te logras especializar en alguna función y ya tu pago o tu valoración es mucho más alta. Realmente lo que vale la experiencia. Y certifíquense en lo que a ustedes les gusta. Las empresas les gusta mucho que contratar profesionales certificados y especializados. Entonces, sí les recomiendo mucho que inicien su camino hacia su campo desde antes de graduarse. No esperen a graduarse para buscar un trabajo. Hagan que de pronto, y he visto muchos casos de donde los profesionales se gradúan y ya están trabajando en una empresa y ahí pueden durar muchos años. Entonces lo más importante es la experiencia. Crecer. Eso también es muy sí, importante. Escalar. ¿No? Poder crecer. Sí, escalar. Puedes llegar a un salario muy alto, a un pago, una remuneración muy alta por tus funciones, pero eso no ocurre de un momento a otro. Apenas salgas no te van a pagar como un gerente. Entonces es un tema de ir escalando, y en la electrónica es muy rápido. Realmente escalas muy rápido. Si estás bien enfocado y te gusta mucho lo que estás haciendo y eres bueno, realmente puedes escalar muy rápido. Listo. Bueno, ¿qué universidades les puedes recomendar a todos aquellos que deseen estudiar esta carrera? Bueno, yo estudié en la Fundación Universitaria de los Libertadores y es una universidad muy buena, pero yo a las personas que nos están viendo, les recomendaría que realmente miren su posibilidad. Realmente endeudarse muchísimo para pagar una superuniversidad, para estudiar ingeniería electrónica, no valdría la pena. Realmente si tienen los recursos para pagar una buena universidad, háganlo. Pero si no cometan ese error de salir o realmente no poder terminar. Algunas personas entran a universidades muy costosas y no pueden terminar. Lo importante es terminarla. Y realmente el que hace el estudio es uno, o sea, el aprendizaje lo hace uno. Uno aprovecha a los profesores y uno aprovecha los pensum, y realmente uno es el que realmente se forma. Realmente la universidad es más un nombre. Entonces, ellos son una guía para poder finalizar la carrera, pero
pero yo les aconsejo que miren mucho su presupuesto y se acomoden a una universidad que puedan ustedes terminar la carrera. Entonces no se fijen en los Andes, no se fijen en el externado. Claro que si pueden estudiar ahí, por supuesto que sería una oportunidad muy buena. Y si pueden salir al exterior, mucho más. Entonces, pero no podemos en estos momentos digamos, hay muchas personas que están en crisis, otras personas no. Entonces, sí les recomiendo. Los Libertadores es muy buena. Hay otras universidades muy buenas, por ejemplo, la Católica. La Católica los enfoca mucho a la parte de telecomunicaciones. Donde yo estudié nos enfoca mucho a la parte de automatización. Las personas que de pronto quieran estudiar mucho automatización, enfocarse en las industrias, les recomiendo los Libertadores. La Católica en la parte de telecomunicaciones los enfoca muy ampliamente. Y otras, pues ya que empiezan en el escalafón, la Javeriana, la Javeriana los enfoca mucho en la parte lógica, robótica, la parte de inteligencia artificial, entonces, y la parte de investigación, investigan mucho. Entonces, miren mucho los pensos. Realmente una universidad que ya tenga una certificación, al menos una certificación de calidad del ministerio o de la secretaría, yo creería que es suficiente. Listo. Bueno, nos has contado muchos aspectos positivos de esta carrera. Ahora nos gustaría saber, Michael, cuáles son esos aspectos desfavorables de estudiar la carrera de ingeniería electrónica. Bueno, desfavorables es más en la dedicación que hay que aplicar y el tiempo. Realmente debes disponer de mucho tiempo para poder llegar a salir pues realmente exitosos en la carrera. Y el trasnocho hace parte a veces del día a día del ingeniero electrónico. Hay que trasnochar mucho, entonces es un punto en contra. No es tan despegado como la familia, como por ejemplo puede ser la medicina, que realmente ellos se alejan mucho de la parte familiar, aunque ellos sí pueden tener una familia, como todos, pero realmente la electrónica sí permite, obviamente, claro que sí permite tener una familia estable, pero sí hay que dedicar mucho tiempo y sobre todo cuando se está iniciando o cuando es recién egresado, tienes que quitarle mucho tiempo y realmente puedes llegar a trasnochar mucho. Entonces, ese es uno de los aspectos desfavorables, Listo. realmente. ¿Y qué es lo que más resaltas? ¿Qué fue lo que más te gustó de haber estudiado esta carrera? Lo más importante realmente es, o sea, realmente al finalizar la carrera tú te das cuenta que realmente la electrónica ayuda tanto a la sociedad que es muy gratificante. O sea, realmente las soluciones que podemos llegar a dar con nuestro conocimiento, un gratificante muy alto. Entonces, realmente el aporte social y el aporte a la evolución del hombre y de su forma de vivir, eso es lo gratificante de la carrera. Muy bien. Bueno, como último ya aspecto que nos gustaría preguntarte, no sé si tengas alguna recomendación, otra cosa que les quieras compartir a aquellas personas que están interesados en estudiar esta carrera profesional. Bueno, futuros ingenieros, yo sí les recomiendo mucho que validen bien su vocación, validen bien su talento, aprovechen realmente los últimos años de bachillerato para explorar todo ese tipo de posibilidades que pueden ver con la electrónica. No la confundan con una ingeniería de sistemas, no la confundan con una ingeniería eléctrica ni una ingeniería mecánica. Sepan que la electrónica tiene mucho más campo a la parte física, a la parte del hardware. Entonces, miren realmente a qué se quieren enfocar. Si quieren realmente iniciar con una ingeniería electrónica para luego enfocarse en algo de automatización, y eso es muy bienvenido. Si quieren enfocarse a la parte mecánica después y fusionarla con la electrónica, que sería la electromecánica, pueden hacerlo. Entonces, tiene muchas posibilidades. Entonces, yo les diría que es más un tema de vocación, un tema de talento,
¿sí? Yo he visto muchas personas que han estudiado ingeniería electrónica hacia la mitad de la carrera, cuarto semestre, tercero semestre, porque realmente no encontraron ahí su talento realmente. Su vocación. Y realmente, sí, realmente sepan que los primeros 4 semestres van a ser como todas las ingenierías. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se aburrieron de los primeros 4 semestres porque realmente no pensaron que era así y estudian otra ingeniería, están cometiendo un error, porque realmente todas tienen las mismas materias en los primeros semestres. No cometan el error de empezar una carrera donde van a perder su tiempo, donde van a perder dinero. Validen bien su talento, validen bien su proyección, dónde quieren trabajar, qué les gustaría. Eso define mucho, digamos, pensar yo me gustaría trabajar en X empresa, tal empresa, entonces validar realmente qué profesiones necesitas ahí. Pero la ingeniería electrónica tiene muchísimos campos y la puedes fusionar al final de tu carrera con muchas áreas y puedes trabajar con muchas otras áreas y pueden llegar a ser un gran equipo. Entonces, yo sí les recomiendo que se estudien muy bien y se analicen muy bien y se decidan realmente por esta maravillosa carrera. Ujú. Súper, Michael, muchísimas gracias por tu tiempo. Como se dan cuenta, nuestro super invitado de hoy pues tiene amplio conocimiento y experticia en esta área. Entonces, si quisiéramos contactarte, buscarte, escribirte para saber algo, de pronto aclarar alguna otra inquietud, ¿por dónde lo podemos hacer? Sí, claro, la persona que de pronto necesite alguna asesoría, alguna orientación, con mucho gusto, a mi correo. Entonces, mi correo es mjcastellanos@outlook.com. Igual te los dejo para que lo pongas en el canal, no hay problema en compartirlo. Claro que sí, muchas gracias. Y, y cualquier inquietud, con mucho gusto, claro que sí. Michael, muchas gracias por estar aquí, por aportarnos tus conocimientos y permitirnos aprender contigo. Muchas gracias, Adriana, por tu invitación y te felicito por tu canal. Esto es un espacio que realmente Gracias. va a ayudar a muchas personas a su orientación profesional y realmente a saber hacia dónde apuntar su vida. Muchas gracias, Flo. Entonces, te felicito mucho por tu canal y Gracias. por tu éxito. Realmente es una iniciativa muy, muy importante para la comunidad y las personas que realmente necesitan una orientación en cuanto a su profesión y a Muchas su gracias. rumbo. Realmente te felicito por tu canal y muchas gracias por haberme invitado para aportarle. Muchas gracias, de verdad que lo hago con todo gusto porque como tú dices es muy importante poder proyectarse desde un comienzo, ¿sí? Y que no Sí, pase lo que tú decías que de pronto tercer, cuarto, sexto, séptimo semestre y se den cuenta que no es realmente su vocación o lo que quería, ¿sí? Entonces por eso es la sí, importancia de conocer muy bien, más a profundidad de qué se trata esta profesión, que es muy, muy amplia y muy valiosa. Entonces, sí. muchas gracias de nuevo a ustedes, mi querida comunidad. Esperamos que esta información les sea de gran aporte. Si conocen a personas cercanas que quieran estudiar esta carrera, los invito a que la compartan, ¿sí? Que estén pendientes porque vienen más profesionales súper interesantes y que también estaremos conociendo todo lo que necesitan saber sobre esto. Entonces, nos vemos el próximo viernes con otro súper invitado más. Chao, chao. Chao, Adriana.